primer lugar, me presento, mi nombre es Jorge Alonso Delgado, como ya sabéis. Actualmente soy investigador postdoctoral del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada, AIST, localizado en la ciudad de Tsukuba, en Japón. Y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca de inteligencia artificial aplicada a la química, con un enfoque particular acerca de las oportunidades en catálisis. Durante mi presentación comenzaré hablando un poco acerca de mi experiencia científica, seguido de una breve introducción a la inteligencia artificial y el machine learning, finalizando así dando algunas aplicaciones, explicando algunas aplicaciones del machine learning a la química y la catálisis. Muy bien, pues como ya seguramente algunos de vosotros sabéis, soy colombiano, formado en química en la Universidad Nacional de Colombia, en lugar donde fui atraído por la catálisis inicialmente homogénea. Después de terminar la carrera, viajé a Tarragona, en donde realicé estudios de máster y doctorado, seguido de una posición de postdoc en colaboración con Total y finalizando con una posición corta como investigador de Eurecat. Durante mi estancia en España, me especialicé en catálisis heterogénea, un poco de nanocatálisis y diseño de reactores. Es así como finalmente en 2019 vine a la ciudad de Tsukuba en Japón para ocupar una posición postdoctoral en ICE en colaboración con Solvay. Esta vez la idea es combinar mi experiencia en catálisis heterogénea con conceptos de machine learning para el desarrollo de catalizadores. Como podéis ver, la mayoría de las líneas de investigación que he abordado con el tiempo tienen relación con catálisis, principalmente catálisis heterogénea, desarrolladas en contextos industriales. Es así como se puede decir que soy un especialista en catálisis. Pero ¿qué es la catálisis de la que tanto hablo? Para aquellos que no estéis familiarizados con el concepto, les muestro aquí un ejemplo bastante cercano a la vida cotidiana. En nuestros automóviles, durante la combustión, se generan gases que son tóxicos, los cuales no pueden ser eliminados directamente a la atmósfera, sino que tienen que pasar a través de un convertidor catalítico para transformarlos en sustancias que son menos tóxicas. Este convertidor catalítico no es más que un arreglo de nanopartículas metálicas, las cuales brindan el medio para que moléculas reaccionen y se transformen entre otras. Por ejemplo, el monóxido de carbono se transforma en CO2. Es así como podemos definir un catalizador como una sustancia que permite que una reacción química ocurra en primer lugar. En ausencia del catalizador, esa reacción sencillamente no ocurriría, pero también permite acelerar reacciones químicas. Ahora continuaré hablando un poco del detalle de mi trabajo durante la tesis y el primer postdoc. Durante la tesis se buscaba el diseño de catalizadores de cobalto para la síntesis de Fischer-Tropsch. Como sabéis, uno de los objetivos para el desarrollo sostenible es cerrar el ciclo del carbono, en donde es imprescindible la utilización de CO2. Si asumimos que parte de ese CO2 es posible transformarse en monóxido de carbono, por ejemplo, a través de procesos de fotoelectroreducción, este monóxido de carbono puede ser devuelto a combustibles a través de la reacción de Fischer-Tropsch. Entonces, esta reacción no es más que la producción de combustibles sintéticos a partir de la hidrogenación de monóxido de carbono, aquella sustancia que mencioné previamente que es tóxica. A pesar de que existen tecnologías bastante establecidas para esta reacción, siguen habiendo retos en términos de selectividad o estabilidad de los catalizadores. En cuanto a la selectividad, por ejemplo, el cómo es posible producir una fracción particular de productos, por ejemplo, el diésel o la gasolina. Durante la tesis, intentamos abordar estos retos a través de la aplicación de sistemas catalíticos no convencionales, por ejemplo, utilizando nanopartículas coloidales en ausencia del soporte directamente en la reacción. En un mini estudio vimos que al suspender esas nanopartículas en disolventes de composición particular, era posible controlar la fracción de productos producida. Por ejemplo, al utilizar agua, los productos obtenidos son principalmente gaseosos, por ejemplo, el gas
el gas natural, similar al gas natural, o con mezclas, por ejemplo, de agua con un hidrocarburo 50-50 es posible obtener la fracción de gasolina. Ahora, estas nanopartículas fueron inmovilizadas también y probadas en catálisis en condiciones más cercanas a la industria, y esta vez estudiamos el efecto del tamaño de partícula. Vimos que al reducir este tamaño de 7 a 2 nanómetros, la actividad aumentaba significativamente, y esto, especialmente la estabilidad de estas nanopartículas pequeñas, se atribuyó a la presencia de boro incrustado dentro de la estructura de estas nanopartículas. Ahora, durante mi primer postdoc, realizado en colaboración con Total, se pretendía el diseño de catalizadores para la semihidrogenación de alquinos. Esta reacción no es más que el añadir una molécula de hidrógeno al triple enlace del alquino, formando el doble enlace. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta las diferentes estrategias para potenciar la selectividad, ya sea funcionando la superficie o la estructura de las nanopartículas, nuestra aproximación fue utilizar métodos coloidales para producir nanoestructuras bien definidas que combinaran varias de esas estrategias dentro de la misma entidad. Entonces, nuestra constante fue a partir de nanopartículas bimetálicas. Por ejemplo, se prepararon bimetálicas de paladio-plata, paladio-cobre. En esta micrografía se puede ver una nanopartícula de paladio-plata en donde los diferentes metales se identificaron de acuerdo con su estructura de aleación. También en colaboración con Javier Batarroyo, se probaron en catálisis nanopartículas huecas de paladio-plata acompañadas de unidades de cerio. También se prepararon nanopartículas de paladio-cobre soportados en nanotubos, y en todos los casos la selectividad hacia el alqueno resultó ser superior en comparación con los contrapartes monometálicos. Muy bien, en la segunda parte de mi presentación hablaré de Machine Learning y de las aplicaciones en catálisis. El Machine Learning tiene relación con el corazón del proyecto que desarrolla actualmente en AIST en colaboración con Solvay. Sin embargo, debido a la confidencialidad del proyecto, no podré hablarles mucho acerca del detalle, pero sí les hablaré de la parte conceptual de lo que es el Machine Learning. ¿Pero qué es exactamente Machine Learning? Bueno, empezaré por aclarar algunos conceptos. Primero que todo, inteligencia artificial. Ese es un concepto bastante amplio, el cual recoge cualquier método que permita a programas o máquinas simular la inteligencia humana. Luego encontramos el Machine Learning o aprendizaje de máquinas, que es un subcampo de la inteligencia artificial que se enfoca en desarrollar sistemas capaces de hacer predicciones basadas en experiencia, adquirido a partir de datos. A su vez, como un subcampo del Machine Learning, encontramos el Deep Learning o aprendizaje profundo, el cual usa algoritmos basados en redes neuronales que permiten un alto nivel de abstracción. Durante el resto de la presentación hablaré principalmente sobre Machine Learning. Pero antes de continuar con la parte técnica, quise traer un ejemplo de Machine Learning con una tarea básica de clasificación. Por ejemplo, nuestro objetivo en esta tarea es definir si una imagen corresponde a una princesa o no. Entonces, para nosotros como humanos es bastante obvio el reconocer, el resolver esta tarea, posiblemente porque hemos visto cada una de las películas de Disney. Es sencillamente obvio, pero ¿cómo podemos enseñar a una máquina a decidir si una imagen corresponde a una princesa o no? Pues necesitamos partir de unos datos de entrenamiento, que son las imágenes que pueden ver aquí. Después de esto, es necesario extraer características para cada una de las imágenes. Por ejemplo, el color de labios, que en este caso sería rosa, o para este sería pálidos, o longitud de pestañas, largas, cortas. Sucesivamente se acumularán una serie de características y al final tenemos la respuesta de si es una princesa o no. Estas son princesas y estos no son princesas.
Entonces, una vez tenemos nuestra tabla tabulada con la información, alimentamos nuestro algoritmo para realizar un modelo de Machine Learning, el cual en principio será capaz de, de evaluar nuevas imágenes que no se han utilizado durante la etapa de entrenamiento y podrá ser capaz de realizar predicciones y definir si es o no una princesa. Entonces, se puede decir que Machine Learning, de una forma, de una forma simplificada, no es más que una regresión sofisticada en donde se busca relacionar las características que estamos introduciendo al algoritmo junto con la respuesta nuestra respuesta objetivo. Entonces, el algoritmo lo que hará es identificar que normalmente aquellas imágenes aquellas imágenes donde los labios son rosa y pestañas largas, muy posiblemente corresponda a princesas. Muy bien, aquí en esta diapositiva se muestra el principio básico de Machine Learning, que es bastante similar a lo que ya mostré. Se parte de datos de entrenamiento, los cuales se introducen al algoritmo para producir un modelo de Machine Learning, en el cual se evalúan nuevos datos de entrada cuya respuesta es conocida. Entonces, las predicciones, si la precisión de esas predicciones es mala, significa que nuestro modelo tiene que ser entrenado nuevamente y este proceso se repite hasta que la precisión de las predicciones sea buena. Entonces podemos decir que tenemos un modelo exitoso, el cual será capaz de llevarse a producción, lo que significa que nuevos datos de entrada cuya respuesta es totalmente desconocida pueden evaluarse en el modelo y vamos a tener cierta certeza de que las predicciones van a ser confiables. Seguramente estaréis familiarizados de las muchas aplicaciones de Machine Learning en la cotidianidad. Por ejemplo, se utiliza en asistentes virtuales, en vehículos de conducción automática, en el comercio. Google seguramente sabe utilizar muy bien Machine Learning para predecir qué es lo que queremos comprar, incluso antes de saberlo nosotros mismos. En el sector médico, por ejemplo, es posible entrenar a una máquina para que indique si una analítica de un paciente nuevo corresponde a una analítica normal o anormal, o en el pronóstico del tiempo. Así sucesivamente hay innumerables aplicaciones. Ahora, en cuanto a la química, ¿es posible utilizar Machine Learning? La respuesta es sí. De hecho, hay aplicaciones bastante establecidas, sobre todo en la parte de predicción de propiedades de moléculas, ya que de esta manera es posible construir relaciones estructura-reactividad cuantitativas que se utiliza bastante en el descubrimiento de fármacos. Cabe mencionar que muchas de las aplicaciones en química tienen aproximaciones que dependen en mayor o menor medida de cálculos computacionales. En este diagrama de la derecha ejemplifico lo que sería el flujo de trabajo para la predicción de propiedades de moléculas. Por ejemplo, si quisiéramos identificar moléculas cuya barrera de activación se encuentre dentro de ciertos valores para un proceso en particular, partiríamos con la selección dentro del espacio químico que es bastante amplio, la selección de una serie de moléculas, por ejemplo, unos cientos de moléculas, de los cuales se calcularía computacionalmente la propiedad deseada, que es la actividad, la barrera de activación. Luego se acumularían también descriptores de estas moléculas y junto con la respuesta podríamos construir nuestro modelo de Machine Learning, el cual será capaz de utilizarse para realizar predicciones no en cientos de moléculas, pero en miles o millones de moléculas. De esta forma es que podríamos identificar nuevos candidatos potenciales que podrían utilizarse para comenzar un proceso nuevo o para llevarse en la producción. Ahora, en cuanto a las aplicaciones en catálisis, aquí he traído una imagen que me gusta mucho de un review reciente de Tollado y colaboradores, en donde se muestra un esquema de un posible futuro en investigación en catálisis asistido por Machine Learning.
Entonces se comienza, como en cualquier proyecto de investigación, analizando la literatura disponible. A partir de este análisis se seleccionan algunas estructuras, compuestos o materiales para screening computacional. Luego, con estos resultados, se construyen modelos predictivos basados en Machine Learning, los cuales permitan extender predicciones a un amplio rango de materiales o compuestos y brinden posibles candidatos para que sean preparados y evaluados catalíticamente. Entonces, como mencioné previamente, el primer paso para casi cualquier proyecto de investigación es analizar la literatura y la información disponible, que en muchos casos puede tratarse de toneladas de información. Entonces, para esta primera etapa, Machine Learning también ofrece herramientas que facilitan este proceso, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, que no es más que la extracción de texto, es el análisis de texto y construcción de base de datos. Por ejemplo, algoritmos pueden ser capaces de realizar el análisis gramatical de una oración para resolver etiquetas a nivel de palabra, seguido de etiquetas a nivel de palabra fragmento, para continuar así con etiquetas de relación de fragmento con palabra. Entonces, después de este análisis se construyen tablas tabuladas con la información y es luego con esta información, con estos datos que podemos trabajar y realizar nuestro modelo de Machine Learning. En este punto es importante tener en cuenta que si hablamos de datos experimentales, datos adquiridos por diferentes fuentes pueden no ser consistentes entre ellos. Así que bueno, esto es un aspecto a tener en cuenta. Muy bien. Una de las aplicaciones más comúnmente encontradas en la literatura de Machine Learning en catálisis es para la predicción de funciones derivadas de DFT, por ejemplo, energías de absorción. Por ejemplo, Tollado presentaba la predicción de energías de absorción de especies relacionadas con metano para relaciones basadas en cobre. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos, cuál es el interés en estas energías de absorción? Para aquellos familiarizados con catálisis, las curvas tipo volcano son bastante comunes y se ha visto que estas energías de absorción son un descriptor bastante común para describir la respuesta catalítica. Entonces, los autores realizaron cálculos computacionales de clústeres de cobre dopados con un amplio rango de metales de transición y, por ejemplo, seleccionando el grupo de datos correspondiente al utilizar metilo como el adsorbato, se realizaron modelos de Machine Learning, como por ejemplo el que se muestra aquí en la parte derecha. Esta es una gráfica de correlación para el caso de energías de absorción del metilo. En el eje X se muestra la energía calculada por DFT, que va a ser, digamos que el valor real, junto con el predicho en el modelo, de acuerdo con el modelo de Machine Learning. Normalmente estas gráficas de correlación muestran los datos de entrenamiento. Podemos ver que la correlación es prácticamente 1, así como los datos utilizados para la evaluación, que son los puntos rojos. Se puede ver que la dispersión es relativamente baja, con lo cual decimos que el modelo es exitoso. Luego, también es posible realizar análisis de la importancia de los descriptores utilizados. Para este caso en particular, el grupo y la energía de superficie resultaron ser importantes. Muy bien. Pues bueno, ya hemos dicho que calcular, predecir propiedades de DFT es bastante viable por Machine Learning. ¿Qué hay de la predicción de datos experimentales de catálisis? Esto puede parecer bastante más un reto. Pues el profesor Takahashi de la Universidad de Hokkaido presentaba un esquema bastante interesante para el diseño de catalizadores para el acoplamiento oxidativo de metano. Su propuesta
Comenzaba con la preparación de cerca de 60 catalizadores soportados utilizando 3 metales. Luego, estos catalizadores se evaluaron catalíticamente en un reactor de alto desempeño. En total se acumularon cerca de 13.000 datos. Y esta gran cantidad de datos se utilizó para construir un modelo de Machine Learning basado en Random Forest. Aquí se puede ver el diagrama de correlación, que muestra una buena correlación tanto para los datos de entrenamiento como los de evaluación. Y aquí en esta gráfica se ve que uno de los descriptores más importantes resultó ser la temperatura, como cabía de esperarse. Ahora, si pensamos en la química de fondo, sabemos que la composición de un catalizador heterogéneo puede ser bastante variable. Para el caso de 3 metales, puede que algunos de ellos sean metales, aleaciones, óxidos o mezclas de ellos. Entonces, debido a la alta heterogeneidad en composición y la simplicidad de los descriptores utilizados, se espera que la precisión a la hora de realizar predicciones de catalizadores químicamente diferentes a los utilizados durante la etapa de entrenamiento sea relativamente limitada. Este no es necesariamente el caso para para catalizadores homogéneos. Por ejemplo, Meyer hace unos cuantos años mostraba una propuesta para el descubrimiento computacional de catalizadores para cross-coupling. Entonces, de nuevo, tenemos nuestra gráfica tipo volcán, en donde el principal descriptor es la energía de reacción correspondiente a la adición oxidativa. Entonces, los autores realizaron entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning utilizando cerca de 7.000 complejos. Esos complejos consistían en combinaciones de 6 metales con cerca de 90 ligandos diferentes, con geometrías diferentes también. Y luego este modelo de Machine Learning se utilizó para realizar predicción sobre cerca de 20.000 complejos más. Si bien realizar el cálculo de 7.000 complejos no es nada obvio, sí que es más económicamente, sí que es más, digamos que computacionalmente barato que realizar el cálculo de la totalidad, que van a ser casi 30.000 compuestos. Entonces, con este esquema se identificaron los metales más activos para esta reacción, así como los ligandos más apropiados para cada uno de los metales. Entonces, la idea aquí es que la representación de un catalizador homogéneo por primeros principios es bastante más cercana a la naturaleza de la que podría ser el catalizador real, con lo cual la predicción predictiva por Machine Learning consideramos que va a ser relativamente alta, por lo menos mayor que en el caso de catalizadores heterogéneos. Muy bien, pues ya llegamos a las conclusiones. Los métodos basados en Machine Learning se han consolidado en aplicaciones de ciencia molecular y de materiales. Luego, para el desarrollo de catalizadores asistido por Machine Learning, aún estamos en sus inicios. Para ello es necesario tener suficientes datos experimentales y de primeros principios y que estos sean de buena calidad. Es muy importante en este punto que haya consistencia entre estos datos, ya que tiene que haber relación entre ellos. De otra manera, será difícil poder extraer tendencias químicas. Realmente considero que la combinación de ciencia de datos con datos computacionales y experimentales puede llevar al descubrimiento de nuevos catalizadores. Para aquellos un poco frikis de los ordenadores y que os atrevéis a programar un poco, existen un sinnúmero de utilidades en la web, muchas de ellas de libre acceso, que permiten facilitar el proceso de aplicación de Machine Learning. También, bueno, también existen bases de datos donde es posible encontrar bastante información de materiales que se pueden utilizar como punto de partida para los descriptores. Así que, bueno, finalmente quisiera hacer una nota de precaución
con la entrada y salida de basura en estudios de Machine Learning, ya que son métodos basados en datos. Es importante ser críticos y saber que los datos con los que estamos trabajando son de buena calidad. También hay que tener cuidado con los errores sistemáticos, por ejemplo, errores de código. Y muy importante también no descuidar la química de fondo. Muy bien, finalmente quisiera agradecer a todas las instituciones y empresas, así como investigadores que han apoyado mi trabajo durante el tiempo, a todos los colaboradores también. Un agradecimiento especial a ACEJAFOR por brindarme el espacio de mostrarle un poco y de hacer difusión de la química que me gusta. Muchas gracias también a todos los asistentes el día de hoy. Aquí al final dejo mi contacto. Siempre estaré, estaré abierto y alegre de conectar con entusiastas de la química también. Bueno, muchas gracias.